Comenzamos con una serie de clases que vamos a dedicar al tema de la reacción inflamatoria, en cuya primera parte hablaremos principalmente de la inflamación aguda, aunque también expondremos previamente algunos aspectos generales de la inflamación. La reacción inflamatoria tiene como objetivo principal la protección de los tejidos mediante la liberación de restos necróticos del tejido dañado o también de los microbios que infectan. Además, otro objetivo es la reparación del daño tisular provocado por estos microbios o por alguna otra causa, ya que sin inflamación no hay reparación. Sin embargo, esta reacción inflamatoria, si es extensa o prolongada en el tiempo, puede llegar a lesionar a los propios tejidos. La mejor definición de reacción inflamatoria es la de una reacción tisular, tanto con respuesta vascular como de leucocitos, que actúan ambos de forma coordinada. Para la activación de la reacción inflamatoria, generalmente existe secreción de factores solubles, bien por parte de los microorganismos o de los restos necróticos celulares. Pero antes de ver los diferentes tipos de inflamación, vamos a hablar de las células y los mediadores de la inflamación. Entre las células tenemos a los neutrófilos, los linfocitos B y T, los macrófagos y células dendríticas, los basófilos y los eosinófilos, que tendrán un protagonismo diferente dependiendo del tipo de inflamación. A continuación, de lo que vamos a hablar es de los mediadores o sustancias que tanto inician como regulan la inflamación. Y entre ellas veremos aminas vasoactivas, metabolismo del ácido araquidónico, citocinas, sistema de complemento y cininas. Las veremos de una manera muy somera porque, aunque es un poco tedioso, es necesario saber algo de ellas para comprender cómo actúan los fármacos antiinflamatorios. Las propiedades generales de los mediadores de la inflamación son que se producen localmente o también se actúan, si están circulantes, en el lugar de la inflamación. Se producen en respuesta a diversos estímulos, como por ejemplo moléculas microbianas o péptidos de células necróticas. Y su duración en el lugar de la inflamación es bastante corta, aunque se están produciendo continuamente. Rápidamente se aclaran o son inhibidas o son destruidas mediante proteólisis enzimática. Además, los mediadores pueden estimular la liberación de otros mediadores. No solo son producidos por células, sino que algunos de ellos estimulan a las células a que sean liberadas. Como hemos dicho, uno de los mediadores de la inflamación son las aminas vasoactivas, y entre ellas la más relevante en la inflamación es la histamina, que produce una importante vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. La histamina se almacena dentro de los gránulos de algunas células, principalmente en los mastocitos, de forma preformada y luego se vierten y se activan. Los metabolismos del ácido araquidónico son las prostaglandinas, los leucotrienios y las lipoxinas. Su procedencia depende de quién actúa sobre el ácido araquidónico para que se produzcan, y en el caso de las prostaglandinas es la ciclooxigenasa y en el de los leucotrienos y las lipoxinas la lipooxigenasa. El efecto de las prostaglandinas es principalmente la vasodilatación y el aumento de permeabilidad, con un efecto bastante notable. El de los leucotrienos es también el aumento de la permeabilidad, pero también tienen un fuerte efecto quimioatrayente de células inflamatorias, a las que además pueden activar. Las lipoxinas, sin embargo, en vez de ser proinflamatorias como las anteriores, inhiben la inflamación. Y esta inhibición la producen debido a la inhibición de la quimiotaxia de los neutrófilos. El ácido araquidónico procede de fosfolípidos de la membrana tras la actuación de fosfolipasas. Y del ácido araquidónico se obtienen, como hemos dicho, las prostaglandinas por acción de las ciclooxigenasas y los leucotrienos y lipoxinas por acción de las lipoxigenasas.
Bien, esto es importante saberlo, puesto que algunos fármacos antiinflamatorios producen su efecto debido a algunas inhibiciones en estas vías. Por ejemplo, los corticoides inhiben la formación de ácido araquidónico, inhibiendo la acción de las fosfolipasas. La famosa aspirina o el también conocido ibuprofeno inhiben las ciclooxigenasas para que no se produzcan prostaglandinas. Los inhibidores de la lipoxigenasa no se utilizan prácticamente como fármaco antiinflamatorio, pero sí en el asma. Y esto es debido a que los leucotrienos también tienen un potente efecto de contracción del músculo liso bronquial, como ocurre en los pacientes asmáticos. Otros mediadores de la inflamación son las citocinas, las quimiocinas, el sistema de complemento y las tininas. Entre las citocinas destacaremos el factor de necrosis tumoral, las interleucinas, como la IL-1, la IL-6, que son importantes en la inflamación aguda, la IL-12 en la inflamación crónica y la IL-17 en ambas. También es una importante citocina el interferón gamma. Su principal efecto es facilitar la migración de los leucocitos, es decir, su adhesión al vaso y la migración a través de la pared vascular, y también la activación de dichos leucocitos. Las quimiocinas también facilitan la migración de los leucocitos, pero sobre todo ejercen un efecto de atracción hacia el foco inflamatorio. Y por último tenemos dos proteínas plasmáticas, es decir, que están circulantes, como son el sistema del complemento, cuyas actividades son variadas, puesto que actúan no solo en la inflamación, sino también en la opsonización o facilitación de que puedan ser fagocitados los microbios o los cuerpos extraños, y también participan en la lisis celular. Entre las timinas está la bradicinina, que se encuentra en el plasma en una forma preformada, por decirlo así, ya que se deriva de proteínas plasmáticas. Su efecto principal, que también es importante, es aumentar la permeabilidad y la dilatación vascular. Pasamos ahora a ver los diferentes tipos de inflamación. Los tipos de inflamación los podemos dividir en inflamación aguda e inflamación crónica. Y ambos son diferentes en cuanto a su tiempo de acción, su composición y su evolución en el tiempo. Mientras que la inflamación aguda muestra una instauración rápida que se produce en minutos u horas y que además es de una duración corta, días como mucho, la inflamación crónica tiene una duración más amplia, indeterminada, que puede abarcar desde varias semanas hasta incluso años. La composición en la inflamación aguda consta principalmente de líquido con proteínas, que es lo que produce el edema en el tejido lesionado, además de células, principalmente leucocitos neutrófilos. En la inflamación crónica, sin embargo, la celularidad está constituida principalmente por linfocitos, células plasmáticas, macrófagos y también fibroblastos que proliferan junto a vasos. La evolución de la inflamación aguda es generalmente a la resolución, si es de carácter leve o se han utilizado antibióticos, si bien si es duradera o más agresiva puede llevar a una inflamación crónica. En su evolución, la inflamación crónica generalmente produce algún tipo de cicatrización o fibrosis del tejido para su reparación. Pasemos ahora a hablar de la inflamación aguda. Las causas de la inflamación aguda son infecciones por microorganismos, necrosis tisular, bien por isquemia, por traumatismo o factores físicos como el calor o las radiaciones, o incluso químicos ambientales, y también reacciones inmunes excesivas o de tipo autoinmune. En las infecciones por microorganismos, la inflamación aguda será activada por la liberación de mediadores por las células
que reconocen a los microorganismos mediante receptores, proteínas llamadas señuelos, que existen en gran cantidad de células. En el caso de la necrosis tisular, la activación de la inflamación aguda ocurre mediante la liberación de moléculas de estas células dañadas que activan la inflamación y entre las cuales la más conocida es el factor inducido por la hipoxia. En las reacciones inmunes o autoinmunes, la activación se produce por las citocinas de los linfocitos T autorreactivos. Veamos cómo se produce la inflamación aguda, en la que encontraremos tres fases bien definidas. La primera es la de los fenómenos vasculares, la cual estará seguida de una reacción de leucocitos polinucleares y al final obtendremos el fin de la respuesta inflamatoria, con la resolución del problema. Los fenómenos vasculares iniciales en la inflamación aguda son de vasodilatación de arteriolas y lecho capilar y también de aumento de la permeabilidad vascular. Esto tiene como objetivo la salida de líquido con proteínas o exudados y de leucocitos principalmente polinucleares, lo cual producirá aumento de líquido en los tejidos, lo que denominamos edema. La vasodilatación de arteriolas y del lecho capilar se produce inicialmente en esta zona de los vasos, en el lecho capilar, debido a la secreción por las células inflamatorias residentes en los tejidos, como histocitos y macrófagos, de mediadores cuando estas células inflamatorias se encuentran y reconocen al agente patógeno. Estos mediadores actúan sobre el músculo liso de las arteriolas, relajándolo y produciendo, por tanto, el ensachamiento de la luz vascular. De esta manera se obtiene un aumento del flujo sanguíneo y además se contribuye al aumento de la permeabilidad vascular. En esta situación de aumento de permeabilidad y de dilatación vascular, el flujo sanguíneo es más lento, lo que induce a que los hematíes y leucocitos se concentren, tengan mayor densidad dentro del vaso, lo cual denominamos estasis. Así obtenemos otra de las características de la inflamación aguda, que es la congestión vascular. Y esta congestión vascular se produce por la dilatación vascular y la ocupación densa de hematíes del vaso. Esta acumulación de hematíes es la que dará color rojo a la lesión inflamatoria y a su vez la mayor densidad de leucocitos hace que estos tiendan a marginarse y a unirse al endotelio. El aumento de permeabilidad vascular viene dado principalmente por tres situaciones: la contracción de las células endoteliales, las lesiones de las propias células endoteliales y la transocitosis. En la contracción de las células endoteliales, los mediadores secretados por las células inflamatorias de los tejidos, como la histamina, el óxido nítrico, la bradicinina o los leucotrienos, provocarán contracción de las células endoteliales, lo cual hará que estas se separen en sus extremos con la aparición de espacios, lo cual va a posibilitar la salida de líquido y de células al exterior del vaso. Esto se trata de una respuesta inmediata y además de corta duración. La lesión de las células endoteliales también puede incrementar la permeabilidad vascular y es producida tanto por los neutrófilos como los propios microbios o agentes físicos que dañan y lesionan e incluso destruyen las células endoteliales, produciendo agujeros en el endotelio que provocarán y facilitarán la salida de líquidos y células. Esta respuesta, sin embargo, es más tardía que la anterior y de mayor duración, incluso horas. La transocitosis es un mecanismo por el cual puede pasar líquidos o moléculas a través de la célula endotelial mediante la creación de canales o orgánulos vesiculovasculares
que son promovidos en la inflamación aguda por algunos factores como el factor de crecimiento endotelial vascular, de bastante relevancia en toda la actividad inflamatoria. Como resultado de la vasodilatación vascular, saldrá líquido principalmente al exterior, aunque también algunas moléculas, lo que provocará el edema característico de la inflamación aguda. Vamos a ver ahora cómo se produce la inflamación en su segunda fase, es decir, la de reacción de leucocitos. La reacción de leucocitos muestra, primeramente, un reclutamiento al lugar de la lesión, en el que observaremos, primero, adherencia de leucocitos al endotelio, posteriormente, migración a través del endotelio y después dirección de estos leucocitos polinucleares hacia el lugar de la lesión. Posteriormente, los leucocitos reconocerán al agente patógeno o a la célula necrótica y se activarán, para luego eliminarlo, al agente patógeno o a esta célula necrótica, mediante atrapamiento y su destrucción o degradación. El reclutamiento al lugar de la lesión consta de tres fenómenos: primero, adherencia de leucocitos al endotelio, después migración a través de la pared vascular y luego quimiotaxis o dirección hacia el foco lesional. Los leucocitos normalmente ya se encuentran desplazados a la periferia, pero además en el éxtasis este desplazamiento se identifica, con lo cual se encuentran ya cerca del endotelio. No obstante, además los leucocitos presentan en su membrana ciertas moléculas como la L-selectina o el ligando de la selectina E, que se unen a receptores del endotelio como la E-selectina y el ligando de la selectina L. Estos receptores del endotelio están inducidos en su aparición por citocinas segregadas por las células inflamatorias que reconocen agentes patógenos, y entre los cuales los principales son el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1. Así pues, mediante la unión de estas moléculas de la membrana de los leucocitos al receptor de las células endoteliales, una unión que es de carácter débil y se agota pronto, se produce la adhesión y separación sucesiva de los leucocitos al endotelio vascular, lo cual provoca el rodamiento de estos leucocitos para al final producirse una unión ya de carácter fuerte a este endotelio. Para esta unión de carácter fuerte, los leucocitos presentan también en su membrana integrinas que en principio son de baja afinidad en su unión al endotelio. Sin embargo, el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1 provoca la secreción de quimiocinas por células inflamatorias y también tisulares, que hacen, cuando penetran estas quimiocinas en el vaso, que esta integrina de baja afinidad se vuelva integrina de alta afinidad por el receptor que existe en la célula endotelial. A su vez, el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1 también provocan que sean inducidos en la membrana endotelial la aparición de receptores de las integrinas como el VCAM o el VCAM1 o el ICAM1. De esta manera, los leucocitos, que primero estaban marginados y después han rodado de manera cercana y con uniones y separaciones sucesivas del endotelio, se encuentran ahora ya unidos de manera fuerte a la superficie endotelial para proceder mejor a la migración a través de la pared vascular. Para que se produzca la migración a través de la pared vascular y la quimiotaxis hacia el foco lesional, las células inflamatorias de los tejidos producen quimiocinas que atraen a los leucocitos por gradiente de densidad hacia el foco de la lesión, y esta acción también puede ser producida por algunas sustancias microbianas. A esto se le denomina quimiotaxis. Pero para poder salir de los vasos,
Los leucocitos tienen que previamente atravesar el endotelio y la membrana basal vascular, para lo cual primeramente se une al endotelio mediante unas moléculas existentes en las uniones intercelulares endoteliales denominadas PKAN1 o CD31, y posteriormente, para atravesar la membrana basal, secretarán colagenasas que destruyen dicha membrana. Así pues, y mediante quimiocinas, serán atraídas por este proceso quimiotáctico hacia el foco de la lesión, en donde los leucocitos se podrán unir a la matriz también por moléculas que se encuentran en su membrana, que se unen a receptores de la matriz extracelular, y estas moléculas de los leucocitos principalmente son también integrinas y CD44. Veamos ahora de manera resumida cuál es la secuencia de salida y líquido de células de los vasos en la inflamación aguda. Primeramente, provocado por la vasodilatación y el aumento de permeabilidad vascular, lo primero que sale de los vasos es líquido que forma el edema. Esto ocurre en las primeras horas y posteriormente, hacia el primer día, aparecerán los neutrófilos que se acumulan en los tejidos, siendo en esta fase la célula predominante. Su corta vida hace que desaparezcan por apoptosis en 24 o 48 horas, con lo cual su presencia en los tejidos es corta. Posteriormente, ya hacia el segundo día, aparecerán de manera mucho más importante los macrófagos, que van sustituyendo a los neutrófilos y que tienen una vida más larga y una capacidad de proliferación suficiente para que permanezcan más tiempo en los tejidos. Si este tiempo se hace muy largo, daría lugar a una inflamación de tipo crónico. Tras la salida de los leucocitos a los tejidos, tiene lugar el reconocimiento del agente patógeno de la necrosis tisular. Tanto en los neutrófilos como en los macrófagos existen receptores variados que pueden reconocer al agente microbiano o a la célula necrótica. Por ejemplo, para reconocer al agente microbiano existen en los leucocitos receptores de tipo señuelo o TLR que se acoplan a los liposacáridos bacterianos y también a otros proteoglucanos y lípidos. Además, existen receptores en los leucocitos asociados a proteína G que se unen a péptidos cortos bacterianos. Y otra forma de reconocer a las bacterias es mediante receptores de proteínas que se unen a los anticuerpos o al complemento o a las lectinas que pueden estar revistiendo a los microbios. A este fenómeno se le denomina opsonización. Para la eliminación del agente lesivo, las células inflamatorias o leucocitarias recurren a la fagocitosis, que se producirá mediante tres fenómenos consecutivos: unión a los microbios mediante los receptores, que ya hemos visto, atrapamiento de estos microbios y su destrucción. Si pues vemos primeramente cómo se produce la unión al agente patógeno mediante receptores que se acoplan a moléculas que se encuentran en la superficie microbiana, para luego emitir la célula unas prolongaciones citoplásmicas o pseudópodos que engloban a las bacterias formando el fagosoma. Este fagosoma se unirá a lisosomas con enzimas formando el fagolisosoma, en cuya fusión el lisosoma libera sus enzimas contra el agente bacteriano y lo puede destruir. Sin embargo, la destrucción de los agentes patógenos se logra principalmente por acción de las especies reactivas de oxígeno, HERO, y también de nitrógeno.
En este caso, una vez incluido el agente patógeno dentro del fagosoma, los eros se forman por acción de la NADPH oxidasa de la membrana de los fagocitos, que forman aniones superóxidos. Estos aniones se combinan con hidrógeno formando peróxido de hidrógeno, que tiene cierta actividad, aunque escasa, sobre los agentes patógenos. Sin embargo, mediante la amiloperoxidasa se combinan con cloro y forman hipoclorito, que sí tiene gran actividad destructiva de los agentes bacterianos o patógenos. Además, la formación de óxido nítrico a partir de una forma inducible de la óxido nítrico sintasa colabora con la destrucción del agente patógeno al unirse a aniones superóxidos y formar radicales libres peroxinitritos, los cuales también son muy activos contra los agentes patógenos. De todos modos, hay que tener en cuenta que la liberación de enzimas, de ERO y derivados del óxido nítrico también puede afectar a células normales, por lo que una actitud agresiva de la inflamación aguda puede terminar destruyendo células normales de los tejidos. Y pasamos a la tercera fase o fin de la respuesta inflamatoria aguda. En ella, tras la eliminación del estímulo o agente patógeno, los mediadores inflamatorios desaparecen, ya que estos se producen en brotes y son de vida corta, se degradan fácilmente. Los neutrófilos mueren en pocas horas por apoptosis y además se activan mediadores antiinflamatorios como lipoxinas, citocinas y otros mediadores lipídicos que evitan la prolongación de la inflamación. La inflamación aguda evoluciona en tres formas diferentes. La más fácil es la de resolución, con eliminación de los restos celulares y agentes microbianos y desaparición del edema con la restauración normal del tejido, pero también puede pasar a una fase de fibrosis o cicatrización siempre que exista una notable destrucción tisular o si el tejido no puede regenerarse, como ocurre en algunos de ellos. Si esta inflamación aguda es muy duradera y no se resuelve del todo, pasará a una fase de inflamación crónica. Y aquí vamos a ver a un ejemplo histológico de inflamación aguda en una superficie pleural pulmonar. Como vemos, en ella observamos notable congestión vascular, vasos dilatados y ocupados por hematíes dispuestos densamente, además de notable edema, que es todo lo blanco que aparece en el tejido, y gran cantidad de polinucleares entre una malla de material fibrinoide. Mayor aumento podemos identificar los polinucleares y el resto de las fibras finas que son de fibrina, y con esto acabamos la primera parte de la reacción inflamatoria y en la segunda parte nos dedicaremos principalmente a la inflamación crónica.